Bienvenidos. En esta clase vamos a seguir con un pantallazo general del programa, retomando lo que ya habíamos explicado en la unidad 1. La unidad 2 es una profundización de lo que ya estudiaron en la primera unidad y empieza a afinar un poco más todas estas ideas generales que estuvieron viendo de qué es la actividad financiera del Estado, esta relación con otras ciencias sociales y ya empezamos a dar una definición de finanzas públicas, la cual yo he plasmado en el libro. Primeramente he dado la opinión de otros autores de qué entienden por las finanzas públicas y lo que yo he tratado de hacer es tener una idea propia de las finanzas públicas a partir de mi experiencia personal y profesional. Y yo la defino como las finanzas públicas es la ciencia que estudia la actividad financiera del Estado, como aquella actividad compleja por la cual interviene en la economía como productor de bienes y servicios que se materializan a través del gasto público, para lo cual se procuran recursos, todo ello en un orden jurídico preestablecido en la norma fundamental, con el fin de hacer el bien común. Las finanzas públicas no son patrimonio de estudio de una sola ciencia. Así la economía, la política, la sociología y el derecho son necesarios para su cabal comprensión y conocimiento. Empero, debido a la complejidad que implica el estudio de todas ellas, resulta aconsejable su estudio profundizado por separado, pero siempre teniendo conocimientos elementales de las otras ciencias. Sin embargo, la realidad en su aplicación por parte del Estado hace imperioso el conocimiento cabal de todas las ciencias que comprenden el estudio de las finanzas públicas. Entonces, hemos ido desgranando en esta definición distintas ideas, ¿no es cierto? Una, que el Estado interviene en la economía como productor de bienes y servicios. Todo eso se materializa a través del gasto público que cotidianamente vemos cómo lo efectiviza el Estado, es decir, con ayudas sociales, con pago de salarios, con pago de jubilaciones, con obras públicas, con toda esa actividad interviene en la economía. Ahora, todo eso se hace dentro de un orden jurídico preestablecido. Es necesario un presupuesto y después normas jurídicas que claramente establezcan con qué recursos cuenta el Estado para poder sufragar los gastos que él mismo demanda. Finalmente, lo que ya hemos hablado en otra oportunidad, y es que necesariamente no podemos tener una concepción unitaria del estudio de la materia. Esto se ve más patente en la realidad cotidiana. En la realidad cotidiana nosotros estamos abocándonos principalmente al estudio de las normas jurídicas de las finanzas públicas. Pero como ya vimos, es necesario tener conocimientos básicos en economía, en sociología, en política, para poderla aprender claramente. Es importante que los que llevan adelante el gobierno y la administración y el gobierno de las cosas públicas sean conocedores de la problemática de la actividad financiera del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de cotidianamente llevar adelante la administración de un Estado, ya sea un Estado nacional, un Estado provincial o municipal, resulta muy importante y muy necesario que
tengan los mejores conocedores en economía, en política, en sociología y en derecho para llevar adelante la administración de ese Estado. En eso no se puede ser restrictivo, sino tiene que tener una mente muy amplia y estudiar cada fenómeno financiero desde todas las ciencias. Es un anhelo de la cátedra que todos los gobiernos sean financistas y muy responsables en el llevado adelante de la actividad financiera del Estado. Como ya vimos, el contenido de las finanzas públicas es un concepto amplio que tiene a la política financiera, a la economía financiera. No quiero reiterar todos los que venimos explicando, pero sí me parece importante adentrarnos en una concepción jurídica de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Toda la actividad financiera del Estado está expresamente tipificada y claramente detallada en las normas fundamentales. En nuestro país está expresamente tratado y considerado en la Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional, ya lo vamos a ver con mayor profundidad, están tratados todas las cuestiones atinentes a la actividad financiera del Estado, con los recursos con que cuenta el Estado, los gastos que puede realizar el Estado, las atribuciones constitucionales que tienen los Estados para recaudar, las atribuciones constitucionales que tiene el Estado para poder desarrollar alguna actividad privada. Todo eso son las finanzas públicas constitucionalizadas. No debemos olvidarnos nunca de que toda la recaudación de los tributos tiene un fin instrumental. ¿Cuál es el fin instrumental? Que el Estado pueda erogar erogar es gastar todos los medios que sean necesarios para el cumplimiento del fin que establece la Constitución. ¿Cuál es el fin que establece la Constitución? El bien común, que es un concepto más sociológico, más político y sin lugar a dudas filosófico, que implica que el Estado lo que procura es, dentro de un territorio determinado, que sus ciudadanos disfruten de los derechos que están ¿dónde plasmados? En la Constitución Nacional. Cuando hablamos de finanzas públicas constitucionalizadas, vemos que todas estas cuestiones las debemos o están, digamos, necesariamente prescriptas en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional están el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, y todos esos derechos que la Constitución obliga al Estado a dar, necesitan de recursos. Juan Bautista Alberdi, en sus bases, explica claramente esto y dice que no hay Estado, imposible un Estado sin recursos para el cumplimiento de sus fines. Ahora, estas obligaciones de atender a los derechos por parte de los Estados, a los ciudadanos, también implica una serie de obligaciones para los ciudadanos, que también están en la Constitución Nacional. Otra cuestión que está de tanta actualidad y que está
también claramente prescrito en nuestra Constitución Nacional, es el crédito público. La posibilidad de que un Estado recurra a un crédito interno o externo para poder cumplir con los fines que la Constitución le impone, que es el bien común. El presupuesto, que es un instrumento importantísimo, y yo creo que es el más importante, llamado por Claría Olmedo la ley de leyes, es sin lugar a dudas un importantísimo instrumento que tiene el Estado, que resume toda la actividad financiera del Estado. Ahí vamos a ver los gastos que tiene que hacer en un periodo el Estado y los recursos con que cuenta. Y ahí vamos a encontrar todo tipo de recursos, los recursos patrimoniales, los recursos tributarios y el del crédito público, y los gastos que tiene que realizar el Estado. Bueno, la Constitución Nacional tiene expresas normas respecto a esta cuestión. Cuando avancemos en el estudio de la materia, vamos a detallar y a describir claramente cuáles son las normas. En el libro mío también tienen toda una explicación de las finanzas públicas constitucionalizadas, que es una idea del doctor Horacio Corti, que es un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, y que en un trabajo posterior fue continuada por Cristian Vilardi, que es un doctor, es argentino, pero actualmente está viviendo en Italia. Ellos en Argentina son los que más han trabajado y explicado cómo las finanzas públicas están constitucionalizadas en nuestra norma fundamental y requiere encontrar en esta Constitución, en esta norma fundamental, que en Argentina es la Constitución Nacional, todas estas relacionadas con estas cuestiones. Es muy importante también para el estudio de la materia la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera es una ley que no es la única, pero la principal, que sistematiza toda la actividad financiera del Estado. Toda en parte, digamos, o sea, tuvo ese anhelo, pero es complementado por otras normas. Pero sí lo que tienen que tener en cuenta es esta ley, para estudiar este capítulo y los capítulos que siguen a continuación, hasta el capítulo, les diría, hasta la unidad 3, es de conocimiento obligatorio. Entonces les pido que la impriman o la tengan en sus aplicaciones, y cada vez que estudien el libro, ya sea el mío u otros libros, necesitamos que ustedes tengan a mano esta ley. Bueno, el número de ley es la 24156, y si bien es una ley que es de los años 90, ha tenido sucesivas modificaciones, y en esta ley podemos ver distintos aspectos de la actividad financiera del Estado. Podemos ver el crédito público, el presupuesto, el sistema de tesorería, contabilidad, etc. Siempre, al momento de estudiar, tienen que partir de la ley. Entonces, no se olviden que todos los libros
son el estudio de una ley. Entonces, que obviamente después tienen interpretaciones de la doctrina, interpretaciones de la jurisprudencia, pero siempre se parte, no siempre, pero en la mayoría de los casos, del estudio de una ley. Siempre una ley al momento de estudiar la materia. Nuestra materia tiene muchas leyes, no es un cuerpo ordenado como el que ustedes pueden encontrar en otras materias. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial es un texto ordenado que está bueno. Acá nosotros tenemos varias leyes que tienen sucesivas reformas por lo menos anualmente. Entonces, cuando bajen la ley, siempre busquen el último texto actualizado, el que lo van a encontrar fácilmente en la página del Ministerio de Economía de la Nación, Infoleg. No se confíen en agarrar un texto viejo, y cuando estén estudiando los libros de finanzas públicas, de derecho financiero, de derecho tributario, tengan un texto actualizado de la ley, porque muy probablemente ese haya sido modificado. Bueno, les dejo estas inquietudes, les pido nuevamente los textos legales actualizados y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.